Gracias por continuar con nosotros en Sin Esquemas. Vamos en esta ocasión a conversar una vez más con un gran amigo, economista, una persona que si hay algo que tiene dentro de su capacidad en su área es la forma clara, directa y precisa como aborda los temas. Vamos a conversar con Henry Ebrard, con quien estamos seguros que nuestro público televidente en Sin Esquemas va a recibir una vez más informaciones interesantes y útiles en esta situación de pandemia que seguimos viviendo y aún no sabemos cuándo llega no el fin, no, cuándo llega la posibilidad de que pensemos en que vayamos a ir mejorando. ¿Cómo estás, Henry? Qué gusto tenerte de nuevo. Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya estamos poco a poco ya saliendo de la parte, vamos a decir, sanitaria, pero ya estamos entrando, y especialmente yo creo que a partir de la segunda quincena de junio, vamos a estar entrando en la parte más dura, en la parte económica y social. Va a coincidir también en la parte más tensa, ¿no? De la recta final de las elecciones, o sea que vamos a tener un mes de junio un poco agitado, yo creo. Bueno, en ese mismo orden, Henry, quisiera que tú rápidamente me abordes cómo tú valoras, cómo tú ponderas este inicio de esta llamada segunda fase, si realmente hay un cambio entre la primera y la segunda fase, si es un cambio importante, sensible, qué expectativa hay ante este movimiento de lo que había en la primera fase y lo que hay en la segunda fase ahora dispuesta por el gobierno. No, mira, yo creo que lo bueno de poder entrar en la segunda fase quiere decir que un poquito como en los tiempos viejos de cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que ya pasamos un curso, vamos a otro nivel, y la idea de poder llegar, yo creo que el nivel probablemente más importante, cuando casi se va a graduar la economía dominicana, es el 1 de julio, con la apertura de las fronteras. Ya han empezado a salir anuncios positivos de que los primeros vuelos van a llegar, o claro, va a faltar mucho para recuperar el turismo, pero vamos a decir que ya poco a poco estamos regresando a esta nueva normalidad. Ahora, lo que yo he podido observar, claro, no directamente en el campo, porque todavía me queda un par de semanas forzado en una cuarentena un poco más estricta por razones de salud. Lo que sí me han comentado, lo que pudimos observar, es que hubo una mezcla, ¿verdad? De un lado la gente contenta de poder volver, y del otro lado mucha angustia de ver con qué situación estamos y lo que nos falta por delante. Muchos comercios contentos de volver a abrir, pero están abriendo con muchas deudas, porque una serie de gastos que se han postergado no es que se hayan condonado, se han ido acumulando deudas de alquiler, deudas con trabajadores, deudas probablemente con la DGI, una serie de cosas que hacen, ¿verdad? Que la gente está empezando no desde cero, está empezando en negativo, claro, y se da cuenta de que todavía va a faltar mucho para regresar al nivel donde estábamos antes del coronavirus. Probablemente hoy en día, dependiendo de los sectores, el nivel de actividad puede andar entre 30 y 80, 90%. Claro, los que están vendiendo alimentos, los que están vendiendo productos de limpieza, los que están vendiendo productos de salud, son los que menos habrán sentido la crisis. Ahora, para mucha gente, muy difícil. ¿Y qué decir de los miles y miles de dominicanas y dominicanos que ahora está entrando una profunda angustia? Segunda quincena de junio se cumple para el 90% de los trabajadores del sector privado formal que han sido suspendidos. Se va a cumplir el fatídico periodo de los 3 meses, cuando se va a saber de la empleomanía total de cada empresa, quienes se quedan en la empresa y quienes se quedan en su casa. Con la dificultad de que para muchas empresas, yo creo que las condiciones de tesorería hacen que muy difícil que tengan
el dinero de la liquidación. Ya en tiempo normal sabemos que es muy complicado para algunas empresas cuando tienen que liquidar a un trabajador. Ahí estamos hablando de que probablemente puede haber del casi 1.000.000 de empleos privados formales. O sea que más del 60% del empleo formal privado ha sido suspendido y mucha de esta gente no va a poder regresar a sus trabajos. Esto me preocupa porque primero una situación tremendamente difícil para la mayoría de la gente y eso puede hacer descarrilar el regreso a cierta normalidad, ¿no? Y tensiones sociales, sin duda alguna. Henry, en ese mismo orden, oye, tú has hecho un análisis que me motiva a mí a presentarte dos inquietudes en esa línea. Una, sabemos que con esta apertura un poco mayor después de la primera fase, muchos negocios, principalmente son negocios pequeños, medianos, que en esta segunda fase entran y que quizás en estos primeros 2 meses y medio que estaban prácticamente paralizados, aún sabiendo la situación difícil que tenían, particularmente yo entiendo, quiero saber tu opinión en ese sentido, que no asimilaban o no estaban tan conscientes de los compromisos que le vendrían inmediatamente se abrieran, porque al abrir inmediatamente iban a recibir ya la presión de todos los que de una forma u otra iban a reclamar pagos por diversas vías. Y esa gente, principalmente los pequeños y los medianos, estaban como medios, no medios, estaban aturdidos y medios, pero estaban como en una especie de limbo en estos 2 meses y medio que quizás no le permitía subir ni asimilar lo que están viendo ya cuando están abriendo ahora. Eso es uno. Lo otro es, en esa misma línea, para que me toquen los 2 temas, estamos hablando de que eso que tú señalas, de que cientos de miles de empleos salieron supuestamente por una situación, supuestamente no, realmente por la situación de la pandemia, entraron en el programa FASE, muchos fueron suspendidos, ahora se van abriendo las fases, pero eso no va a implicar necesariamente que va a asegurar el retorno de toda esa gente que salió de nuevo a emplearse. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? No, mira, esto tú estás tocando la parte que más preocupante y más cuando yo vi que el viernes yo escuché unas declaraciones del ministro de Economía, que yo creo que es un excelente economista, yo creo que tiene un reconocimiento de sus capacidades de profesionales sin duda alguna, y creo que lo ha mostrado hasta el momento. Yo creo que es un profesional que conoce muy bien la República Dominicana y las realidades. Sin embargo, me preocupó un poquito escuchar de que él entendía de que le correspondía al nuevo gobierno encargarse de las medidas de reactivación de la economía. Y eso me preocupa, ¿por qué? Porque el nuevo gobierno es un pasivo terrible. ¿Viste? Entra el 16 de agosto. Y señores, hoy esta semana, estamos apenas la primera semana de junio, falta 2 meses para llegar ahí, y si no hay un paquete ahorita, un paquete de ayuda, de acompañamiento, de soporte financiero a la economía, y ahí estamos hablando, los que tú mencionaste, las micro y las pequeñas empresas, necesitan capital de trabajo para poder empezar a colocar pedidos de materiales, de materia prima, de productos terminados, y poder pagar los salarios, poder pagar algunas liquidaciones, pagar las cuentas atrasadas. Si no hay este tipo de paquete ahora, como parte del presupuesto modificado 2020 que se va a presentar la próxima semana, esto sería la sentencia de muerte de miles de empresas y, lo que es más grave, la destrucción de miles y miles de empleos sin necesidad. Son empleos y empresas que no solamente se pueden salvar, sino que hay que salvarlas, claro, porque si no, no van a estar cuando la economía está empezando a reaccionar. Y esta parte, yo creo, yo lo había advertido, no me sorprende mucho porque
sabemos que esa es la realidad de los calendarios electorales. Tú tienes un gobierno saliente que se dedica a la parte más urgente, pero yo creo que ahí, como nunca ha sido posible tener esta gran cumbre de una unidad nacional para asegurar de que esas medidas de continuidad de los negocios no esperen el próximo gobierno que va a entrar el 16 de agosto, no va a entrar antes. Hasta si hay una primera vuelta, tampoco va a entrar antes. Entonces, hay negocios que no van a poder esperar que entre un nuevo gobierno para tener esas noticias. Eso yo creo que es muy importante que todos, especialmente a nivel de los gremios organizados, tengamos muy claro esto. Si no hay un paquete de ayuda, y eso es en todos los sectores, hasta sectores importantes como Zona Franca, las necesidades de capital de trabajo se han incrementado. ¿Por qué? Porque antes tu proveedor en el exterior te daba crédito, ahora no da crédito, te pide un pago antes de pagar. Tus clientes en el exterior, que antes te pagaban a 30 días, te dijeron, mira viejo, yo te estoy ayudando, te estoy colocando una orden, pero obviamente te voy a pagar. No te voy a poder pagar a 30 días. Te voy a pagar a 120 días. Entonces, lo mismo pasa con turismo. Todas las empresas que están con el sector turismo, vamos a esperar que se mueran para que cuando en noviembre, diciembre empezamos a tener los turistas, no tener las empresas de transporte, las empresas de servicio. O sea, creo que este paquete de acompañamiento de la economía de las empresas es fundamental, es vital, y si no lo hacemos ahora, yo creo que, mira, vamos a tener muchas malas sorpresas en el segundo semestre. Henry, oye, tú has planteado algo que sin el ánimo de nosotros jamás caer en el alarmismo, ni mucho menos en el pesimismo, porque no es la actitud, ni debe ser la actitud. Pero no menos cierto es que la posibilidad de que ante una situación como la que tú plantees, provoque un proceso involutivo que no solamente afecte de manera directa, dramática y yo diría hasta terrible la situación de una inmensa cantidad de dominicanos y dominicanas, sino también que nos podemos estar exponiendo, y no quiero caer en el alarmismo, a la posibilidad de que si no se actúa como se debe actuar en la línea que tú señalas, a procesos difíciles sociales, incluso de alteración de la paz. Y eso es un compromiso y es una obligación de este gobierno, que es el que está gobernando, aunque le queden 2 meses, es el que está gobernando y es el que tiene que garantizar que en esta situación difícil, cosas como estas, nunca habrá un costo alto para evitar esa situación. Entonces, yo te pregunto, Henry, tú dijiste claramente a 30 días de las elecciones. Y para nadie es un secreto que, no porque lo diga yo, sino porque hay una cantidad de estudios que apuntalan claramente hacia la posibilidad de que pueda haber un cambio en la dirección del gobierno. Y en ese orden, nosotros sabemos que en un mes final de campaña se puede, de manera, no voy a decir un poco, sino de manera bastante marcada, se puede dar una situación de dispendio, más aún sin haber dinero, en tratar de hacer cosas que no se pueden hacer quizás en ese corto tiempo. Entonces, en esa línea, tú sabes que por otro lado estamos luchando con una situación difícil también, que es el problema del tipo de cambio. Un tipo de cambio que parece que aún con las inyecciones del Banco Central, el efecto que se busca con eso es lograr recuperar la confianza para que solamente las personas que necesiten real y efectivamente la divisa acudan al mercado y que no sea por un efecto de desconfianza que se provoque, que ojalá no suceda. Sí, en esta frente, que es el tema del mercado cambiario, yo creo que es justo reconocer que tal como
en más de una entrevista yo había expresado pues el deseo de que eh, el papel del Banco Central sea más visible y más contundente, que a veces, y yo sé que tú conoces el sector financiero mucho mejor que yo por tu trayectoria profesional, ¿no? Que a veces más importante que la propia medida es la comunicación de la medida. Y en eso el Banco Central se maneja bien. ¿Qué hemos Sí, visto esta semana? Esta semana vimos que el principal, dos problemas graves que teníamos la semana antepasada. Uno de que no aparecían los dólares. Que eso, mira, inclusive tú hablabas con los empresarios y decías, oye, a mí no me importa cuánto me va a cobrar, pero yo necesito los dólares porque yo no puedo hacer frente. Entonces, ya esta situación, esta semana que termina, ha mejorado bastante. Eso es bueno. Segundo problema, había una brecha creciente entre la tasa oficial que reportaba el Banco Central. claro. Cerró el mes pasado en 55.60 y había transacciones en casi 60 en el mercado. Ya la tasa oficial ya subió a 57.60 por ahí, lo cual hace que, como se ha cerrado un poquito también la tasa real, se ha cerrado un poquito la brecha. Ahora, aún así, si comparamos la tasa que había hace exactamente un año atrás, el dólar se vendía en 50 pesos con 60, la tasa oficial, la tasa del Banco Central oficial, 57.41, quiere decir que Estamos hablando de un 20% prácticamente de en evaluación de los la moneda. últimos 12 meses tuvimos una devaluación de 6 pesos con 81 centavos, que son 13.5%. 13%, sí. Que La fíjate, oficial, la sí, la oficial. oficial, que fíjate que eso es completamente inusual en un año electoral, donde generalmente, y yo recuerdo las presentaciones que yo hacía a final del año pasado, y dice, mira, normalmente lo que acontece en un año electoral es que antes de las elecciones, vamos a decir que de febrero hasta las elecciones, se mantiene casi congelada la tasa y después se Claro, suelta. Aquí claro. hemos tenido, obviamente, mucho ha tenido que ver el tema del coronavirus, porque efectivamente hay una caída drástica en la De todos los generación de ingresos en divisas. divisas, sí. Y ojo, ahí hay una fiesta que se acabó ya, los precios del petróleo. La fiesta de los precios del petróleo. Los precios del petróleo cerraron este viernes casi en $40, que es la tasa es el precio que se proyectaba para final del año en todas las reproyecciones. Entonces, la única parte que nos ayudaba mucho en la balanza de pago y en poder recuperar parte de los dólares Era que la estamos factura perdiendo petrolera. era la factura petrolera, y ahí lamentablemente nos estamos comiendo muy rápidamente. Claro, o sea, aquí no se decide el precio del petróleo Claro, claro. y parece, como este fin de semana hay una muy importante reunión de los países productores de petróleo, que no me sorprendería ya a partir de la semana que viene ver precios que sigan subiendo arriba de 40. Eso no es buena noticia. Tenemos que prepararnos para un segundo semestre muy, pero muy difícil. Te digo, mira, Alberto, la verdad, la responsabilidad que van a asumir los que vayan a ganar, sean quien sea, les toca una partida quizás aún más difícil que en el 2004, después de la crisis bancaria, porque esta crisis es muy profunda. Hay sectores que no se van a recuperar todavía este año, y ahí hay un tema de desempleo que va a ser bastante grande. Así que mucha responsabilidad para los que van a ganar las elecciones. Bueno, yo creo, Henry, que finalmente lo que acabo de señalar podría incluso hasta recibirse como una exhortación a la cual yo me uno. Me uno principalmente a esa parte del carácter de responsabilidad ante la situación que enfrentará el próximo gobierno, el que sea, independientemente de cuál. Y principalmente yo quisiera cerrar esta conversación una vez más contigo, pensando como
siempre prefiero ver las cosas, aún en la situación difícil. En la medida en que caminemos hacia un 5 de julio con tranquilidad política y con garantía de que va a haber un proceso político, vamos a dejar de agregarle un ingrediente más de distorsionar la posibilidad aún más de la situación difícil que vivimos. Entonces, yo creo que esa es una parte importante. Una vez más, en 30 segundos, Henry, ¿qué tú nos dices en estos últimos 30 segundos que nos quedan? No, nuevamente, mira, agradecerte de nuevo la invitación y nuevamente la exhortación para que no esperemos que el nuevo gobierno, el próximo gobierno, tenga que tomar las medidas de acompañamiento, de relanzamiento de la economía en el segundo semestre. Hay que tomar esas medidas ahora, hay que incluir esas medidas en el presupuesto modificado. Si no están, entonces hay que aprovechar la discusión en el Congreso para ver si entonces los honorables diputados y senadores ponen un poquito esta presión. Ahí sería un papel muy responsable por parte de ellos. Bien. Muchísimas gracias, Henry, una vez más por compartir con nosotros y más que una entrevista en esta conversación llana, traernos elementos importantes de alerta, pero también aparte de alerta, de sentido de sensatez y de prudencia ante la situación que estamos viviendo. Pues Un abrazo, Henry, por la y nos veremos invitación. en otra ocasión. Bye bye, chao.